Bienvenidos profesores a este pequeño tutorial donde vamos a ver cómo crear nuestro banco de preguntas y cómo crear nuestro cuestionario de manera que sea reglamentario para esta segunda fase. Primero vamos a crear nuestro banco de preguntas. Debemos ya contar con 60 preguntas para que éstas sean distribuidas aleatoriamente por el mismo aula virtual en los exámenes de los alumnos. Vamos a todo nuestro curso. Y en esta pestaña encontraremos la opción de más. Aquí buscamos el banco de preguntas. Demos clic a banco de preguntas desde aquella pestaña y nos llevará a esta ventana. Nosotros en este botón le damos clic y vamos a encontrar estas 4 opciones: preguntas, categorías, importar y exportar. Categorías, le damos clic. Nos desplaza a esta ventana. Ustedes, por ejemplo, verán muchas más categorías creadas y distribuidas en esta parte, pero eso no importa. Nos importa mucho el añadir categoría. Vamos al botón azul y nos dará esta ventana de creación. Aquí la categoría padre la vamos a dejar en por defecto y vamos a darle un nombre a esta categoría. ¿Qué es una categoría? Es una especie de carpeta que va a almacenar todas nuestras preguntas y de donde el programa va a sacar las preguntas aleatoriamente para nuestro examen. En este caso, yo le voy a dar el nombre de examen final, segunda fase. No tengo que tocar nada más y voy hacia abajo y le doy a añadir categoría. Ahora, entre mi menú de categorías, encontraré la que acabo de crear, examen final, segunda fase. Todo bien hasta ahí. Aquí hay dos opciones. Podemos volver a preguntas desde este botón o también desde la pestaña y seleccionamos banco de preguntas una vez más. Una vez estando en esta ventana, observaremos que nos dice banco de preguntas y nos dice seleccionar una categoría. Aquí es donde buscaremos el título que acabamos de crear. En mi caso, examen final de segunda fase. Al hacerle clic, automáticamente cambia un poco y nosotros ya tenemos creada este banco donde vamos a almacenar nuestras preguntas. Ya solo nos queda empezar a almacenar preguntas. Tengo que fijarme muy atentamente a que siempre la categoría sea la que yo he creado, el examen final segunda fase, porque si no, las voy a ir creando y se van a ir a otros lados las preguntas. Estando seleccionado la categoría, le doy a crear una nueva pregunta y busco la opción de opción múltiple. Vamos a crear una pregunta. Listo. Se nos muestra esta ventana. En nombre de la pregunta le damos un nombre referencial que nos sirva a nosotros para organizarnos. Esto no lo va a ver el alumno. Y empezamos el enunciado de nuestra pregunta. Una vez que hayamos puesto el enunciado de nuestra pregunta, seguimos bajando y escogemos la puntuación por defecto. Recordemos que nuestros exámenes van a ser de 10 preguntas. Por lo tanto, vamos a darle un valor de 2 a cada pregunta. Y bajamos. Seguimos escogiendo y vamos a llegar a la pestaña Respuestas. Aquí, cada cuadrado plomo va a ser una opción. Entonces, aquí yo voy a poner la opción A, opción 1. Le voy a dar aquí a opción 2. Le voy a dar aquí a opción 3. En mi caso solo voy a poner 3. Ustedes son libres de poner las opciones que vean necesarias de acuerdo al curso. Y aquí hay dos opciones. Si solo tengo una pregunta correcta, en este caso la opción 1, yo voy a ir al que dice calificación y le voy a dar el valor de 100%. ¿Ok? Eso ya va a establecer que esta es la respuesta correcta. Si yo tuviera 2 respuestas correctas, yo lo que tengo que cambiar es este ítem de aquí que dice una o varias respuestas. Lo puedo cambiar a se permiten varias respuestas. Y aquí puedo dividir el valor de la pregunta entre las dos respuestas. Si el alumno solo marca una, pues recibirá el 50% de la calificación total de la pregunta. En mi caso, vamos a dejarlo como una sola respuesta. Le voy a dar el valor de 100 a la opción 1 y a ninguno más. Ninguno. Y puedo dejar en blanco los que yo no vaya a rellenar. No importa, no se van a ver después. Habiendo hecho esto, enunciado y respuestas, guardo los cambios.
Bien, ahora me va a devolver a esta ventana inicial, que es a la que me lleva cuando yo le doy a banco de preguntas. Y debo seleccionar o fijarme que esté seleccionada la categoría que he creado, examen final, segunda fase. Siempre fijarme porque si no pongo la pregunta ahí, se va a desordenar todo. Y más abajo ya va a haber un cambio, ya voy a encontrar la primera pregunta que he creado. Está aquí. Así que así procedo con mis 60 preguntas. Continúo creando hasta que todas estén las 60 en la categoría examen final. Aquí este número se va a cambiar a 60 porque es la cantidad de preguntas que alberga. Habiendo creado el banco de preguntas, me dirijo de nuevo a mi curso y vamos a crear la evaluación al fin. Me desplazo ya sea por el menú del lado izquierdo o por la navegación regular, siempre en modo de edición, al mosaico de la segunda fase. En caso tuvieran un examen final creado, vamos a ignorarlo y vamos a dejarlo oculto y vamos a crear el nuestro propio. Añadir una actividad, un recurso, cuestionario y lo primero que vamos a hacer es darle un nombre. Examen final, segunda fase. Nada más, solo creemos el nombre y démosle a guardar cambios y mostrar en la parte de abajo. Voy a ver mi cuestionario ya con ciertas opciones aquí y no se han agregado preguntas todavía. Está vacío mi examen, no tiene ninguna configuración ni nada. Ahora vamos a meter las preguntas que previamente creí. Preguntas, voy al apartado aquí en esta pestaña y hay dos puntos importantes. La calificación máxima del examen, que le vamos a modificar a 20 y lo vamos a guardar, y el botón agregar. Aquí me saldrán tres opciones, una nueva pregunta, del banco de preguntas y una pregunta aleatoria. Debo escoger una pregunta aleatoria. Me va a esta ventana y acá veo categoría. Escojo la categoría que creé en un inicio, busco ese título en todo el menú. En mi caso se llama examen final, segunda fase. Van a aparecer todas las preguntas que he creado. ¿Qué debo hacer aquí? Seleccionar la categoría y el número de preguntas aleatorias. En este caso, 10. Categoría y número de preguntas. Este número es la cantidad de preguntas que voy a poner en el examen. Le voy a dar a agregar pregunta aleatoria y automáticamente mis preguntas se van a llenar. Aquí voy a ver 10 con un símbolo de dado. Entonces, si yo veo que aquí el valor de la pregunta es de 1, en este caso lo voy a cambiar a 2 a través de apretar el lapicerito que está a un costado. ¿Por qué hago este cambio? Porque mis preguntas tienen que igualar la puntuación máxima que yo he puesto. Si son 10 preguntas, pues les pondré el valor de 2 a cada una para que tengan un total de 20. Todas las preguntas aleatorias van a tener este valor. Porque no sabemos qué pregunta es. Simplemente, al momento en el que el alumno entre, le va a sacar una del banco que hemos creado. Perfecto. Habiendo creado nuestras preguntas, vamos a la configuración de nuestro examen. Y vamos a revisar paso a paso. Primero, en general, nuestro nombre. En temporalización, de acuerdo a nuestro cronograma de exámenes, vemos cuándo abrimos el cuestionario y cuándo lo cerramos. En este caso, por ejemplo, voy a darle una hora. Vamos a establecer un límite de tiempo a su criterio de acuerdo a las preguntas que tiene su examen. Luego, en calificación, en categoría, vamos a escoger la fase 2. Vamos a colocar la calificación mínima de 12 y un intento permitido. Así es como se debe quedar. Después, abrimos esquema y le damos a mostrar más. El método de navegación, vamos a escoger que sea secuencial. Esto va a permitir que no se puedan desplazar entre las preguntas que vamos creando. Así que los alumnos solo van a tener su pregunta y al pasar a la siguiente ya no hay opción para volver atrás. Eso hay que tenerlo muy presente con el método secuencial. Después de eso, voy a las opciones de revisión y desactivo de abajo hacia arriba todos los checks que tengo aquí.
de abajo hacia arriba, porque si desactivo el primero, no voy a poder desactivar todas las opciones. Tengo que dejar esto vacío para que los alumnos no puedan revisar sus preguntas al terminar el examen. Después, al día siguiente, lo podremos activar y se podrá revisar. Esos son todos los cambios que debemos hacer. General con lo del nombre, temporalización con el tiempo y límite de tiempo, calificación con los intentos que vamos a permitir, esquema para que el método de navegación sea secuencial y las preguntas vayan una por una, y las opciones de revisión, donde debo desactivar absolutamente todas las casillas. Habiendo realizado todos esos puntos, puedo darle a guardar cambios y mostrar. Ahora sí encontraré un cuestionario con los datos necesarios. Cuándo abre, cuándo cierra, cuántos intentos, el límite de tiempo y la calificación para aprobar. También en configuración podemos poner un pequeño mensaje en la descripción, alguna advertencia, algunas reglas para el examen. Lo podemos escribir aquí. Lo guardamos y vamos a ver cómo aparece también para que nuestros alumnos lo vean. Para cerciorarnos, simplemente las preguntas aleatorias estarán aquí, estarán extraídas del banco que hemos creado y nuestro cuestionario está listo para funcionar de manera óptima en esta semana de exámenes. Muchas gracias.